La comunicación publicitaria en nuestros días, como ciencia, se estudia desde diferentes perspectivas, haciendo uso de las diferentes ciencias para poder entender su estructura y su funcionamiento. Es así como desde las ciencias sociales, la antropología, la sociología, la psicología y las ciencias cognitivas nos ayudan a entender un poco ahora los procesos publicitarios que ocurren en nuestro mundo. Para poder entender un poco más esto, nos apegamos a la teoría de un científico español, Antonio Caro Almela, que ha postulado los 7 principios básicos de la comunicación publicitaria y una evolución constante desde su creación hace más o menos unos 150 años. Esta evolución corresponde a 7 etapas diferentes en las que la publicidad ha pasado de una etapa primitiva a convertirse en el lenguaje social dominante. Las etapas son: la publicidad como vehículo para elevar noticias privadas a la escena pública. 2. La publicidad como instrumento de mediación entre la producción y el consumo. 3. La publicidad como instrumento para elevar la demanda sobre la oferta. 4. La publicidad como instrumento para la creación de imágenes de marca. 5. La publicidad como instrumento para la construcción de imágenes institucionales. 6. La publicidad como lenguaje social dominante. Y por último, y lo más importante, la publicidad como institución social. La realidad virtual se podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones, puesto que se tratan de una realidad perceptiva, sin ningún soporte físico, y que únicamente se da en el interior de los ordenadores. Pero más allá de la posible familiarización que tenemos con el término y de las posibles repercusiones o manifestaciones que puedan presentar en el futuro, es importante plantearnos en qué lugar estamos, es decir, cuál es el estado de arte de la realidad virtual y de estos medios inmersivos que representan un panorama realmente nuevo, en algunos casos inimaginable. La realidad virtual debería situarse en el equivalente de lo que podríamos denominar el año 1 de cualquier manifestación artística realizada por el ser humano. Cuando el hombre quiso plasmar una manifestación gráfica, su cotidianidad, pues en el muro de una caverna utilizó elementos proporcionados por su mismo entorno, como pigmentos vegetales, los fluidos animales y elementos que le proporcionaba el medio, sin ningún tipo de soporte de conocimiento de semiótica, semántica. Nos falta mucho por conocer. El ser humano ha realizado grandes avances en la parte audiovisual, pero tiene la necesidad de empezar a explorar los otros sentidos. Se necesita empezar a comprender cuáles son no solamente los procesos químicos o físicos, sino también psicológicos, de cómo el ser humano abstrae la información obtenida a través de los sentidos. Si bien es cierto de esos adelantos audiovisuales, el ser humano no conoce todavía de cómo se manifiesta, cómo se interpretan los datos olfativos, gustativos y cómo puede utilizar esa información para generar o comenzar a empezar verdaderos procesos de comunicación, si necesitamos hablar de una realidad virtual como tal. Cuando hablamos de realidad virtual podemos decir que es un entorno informático que genera en tiempo real representaciones de la realidad. Estas de hecho no son más que ilusiones perceptivas que se dan en el interior de los computadores. Estos entornos virtuales pueden ser semi-inmersivos, como sucede por ejemplo con la mayoría de los videojuegos, especialmente los que son de cabina, los que por ejemplo usan espacios para recrear un vehículo, una motocicleta, etc. Y existen también los sistemas que se consideran totalmente inmersivos. Estos son los que usan por lo general periféricos o hardware del tipo lentes o cascos para aislar o generar la sensación de total aislamiento al usuario. En el caso del proyecto que estamos realizando, esto es lo que sucede. Nosotros hemos desarrollado un espacio 3D digitalmente, el cual puede ser recorrido y en el cual el usuario se puede ver inmerso gracias al sistema o al periférico Oculus Rift. Como se evidencia con esta investigación, la realidad virtual se puede usar con fines que van más allá del entretenimiento, pues se puede experimentar sobre los comportamientos de las personas, la influencia de elementos de entorno en la toma de decisiones o incluso en la modificación de conducta. Es por ello que actualmente se está usando la realidad virtual en diversas ramas del conocimiento, como podría ser, por ejemplo, la psicología para el tratamiento de fobias, o darle otros enfoques, como lo que sucede en aquellas empresas que usan la realidad virtual para la capacitación de operarios en la manipulación de maquinaria especializada. Con esto logran reducir riesgos y costos significativamente.